feliz para siempre serás. Si en verdad le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, espera tu buen Salvador. Si tu hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Recuerda que huyó del redil, aquí tu benigno Señor, los hombros llevada será de tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Bien, pasa a vosotros, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, estimados amigos y amigas que se conectan a la transmisión. Sea bienvenido, bienvenida mi hermana Carmen Arévalo, que se encuentra por allí en sintonía, en línea, y todas aquellas personas pues que van a conectarse pues a esta transmisión. Paz y bendición sea a cada uno, a cada una de todas aquellas personas que vayan a tomarse el tiempo, ¿verdad? Apartar el momento para escuchar la palabra de nuestro Dios. La semana pasada no pude transmitir porque estaba un poquito quebrantado de mi garganta, un poco dañada mi garganta, y no pude transmitir, pero ahora pues aquí estoy. No 100% bien, pero aquí estamos ya listos para transmitir nuevamente la bendita palabra de nuestro Dios. Así que sea bienvenido, bienvenida. Voy a hacer una oración para pedir la guianza, la dirección de nuestro Dios. Voy a hacer la oración. Bendito Señor Dios Todopoderoso, que moras en tu santa y eterna gloria. Delante de tu presencia, Señor, vengo en esta hora de la tarde, noche ya en algunos lugares. Vengo delante de ti, Señor, a rogarte, a suplicarte el perdón de mis culpas, de mis errores, de mis faltas. Ten piedad, ten misericordia, perdóname, Señor. Vengo también a decir muchas gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu bondad, por tu misericordia, por la vida, por el trabajo, por la salud, por todo lo que me concedes aún sin merecerlo. Muchas gracias, eterno Dios. En esta hora me dispongo a transmitir tu bendita palabra, Señor, a través de este medio.
te ruego de que bendigas esta enseñanza, Señor, y que pueda ser el efecto deseado, anhelado en la mente, en el corazón de todas aquellas personas que lo van a recibir. Dios poderoso, te ruego pues que me dirijas con tu santo poder, con tu santo espíritu, para que no sea yo el que hable, Señor, sino que sea únicamente tu palabra pasando a través de este puente de barro, eterno Dios. Padre Santo, Padre Eterno, si hay alguno enfermo o enferma entre aquellas personas que van a escuchar este video, te ruego, te suplico que pongas tu mano sanadora en esa dolencia, en esa enfermedad, y puedas restablecerle, Señor. Te lo pido, te lo ruego, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, estimados amigos y amigas, corresponde la lección número 14 del Manual de Doctrina y Preparación Bautismal. Sanciones, dice, establecidas para el cristiano. Sanciones establecidas para el cristiano. Ya como cuando está formando parte de la corporación de la Iglesia de Dios, según este manual, dice esta lección, sanciones establecidas, ¿verdad?, para el cristiano. Dice, introducción, esta lección es muy importante porque hace notar el celo que tiene la Iglesia para no permitir que el pecado reine en la congregación. En el catolicismo y protestantismo se forma un carácter de tibieza, de tal manera que el congregante no estime la gravedad de vivir conforme a la carne después de haber conocido el mensaje de Cristo. Pero usted, como futuro miembro de la Iglesia de Dios, debe tener un concepto claro al respecto, que si comete un pecado de muerte, perderá sus derechos de miembro. Perderá sus derechos de miembro, dice, ¿verdad? Dice, definición, sanción quiere decir pena o recompensa que asegura la ejecución de una ley. El fiel cumplimiento a la palabra de Dios tendrá por resultado el galardón de la vida eterna que ha ofrecido el Señor, según Juan 3:16, un versículo muy conocido, ¿verdad? Juan 3:16, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que ese es el verso que cita acá, ¿verdad? Dice, las personas que sean sinceras consigo mismas y en verdad sean dirigidas por el Espíritu Santo, su potencia será en el árbol de la vida, según dice Apocalipsis 22:14, ¿verdad? 22:14 de Apocalipsis dice de la siguiente manera, bienaventurados los que lavan sus ropas. Otras versiones lo traduce, bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios. Esta versión dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Así que esta es la bienaventuranza que encontramos, hermanos, al ser fiel, obediente al Señor, ¿verdad? Dice, este galardón solamente puede darlo Dios. Por lo tanto, no se debe esperar ninguna recompensa. Oiga bien, no se debe esperar ninguna recompensa del humano.
sino exclusivamente de lo alto. 22:12 de Apocalipsis dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón, o sea, mi premio, ¿verdad? He aquí yo vengo pronto, dice, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, hermano, hermana, de que si usted se bautiza en la iglesia de Dios, al final de su carrera, al final de su peregrinaje por esta tierra, después que cuando ya vaya a dormir, va con una esperanza, ¿verdad? Que cuando venga el Señor Jesucristo, bueno, si murió haciendo la voluntad de nuestro Dios, si perseveró hasta el fin, después de haberse bautizado, dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón, dice, conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, hermanos, por ese galardón, por ese premio, es que trabajamos nosotros, ¿verdad? Porque esperamos recibir del Señor esa corona de salvación, de vida eterna. Un pasa a nuestro hermano ministro Horacio Martínez hasta San Sebastián La Palma, que se encuentra por allí en línea. Bien, sigue diciendo, pero si la persona desobedece a la palabra de Dios, no fue sincera consigo misma y se autoengaña. Oiga usted, y se autoengaña, dice, y creyendo que había aceptado a Cristo, esta persona es digna de castigo que ella misma ha fabricado para sí, como dice Jeremías 2:19, tu maldad te castigará, ¿verdad? Tu maldad te castigará, según lo que dice Jeremías 2:19. Cristo dice, apartará a esta persona, diciendo así, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para vosotros, según Mateo 25:41. Debe quedar bien claro que quien vive conforme a la carne tendrá como fruto la muerte, mas quien vive conforme al Espíritu tendrá vida eterna, según Romanos 8:6. Vamos a ver qué nos aconseja el apóstol Pablo en Romanos 8:6. 8:6 de Romanos dice así, porque el ocuparse de la carne es muerte. Oiga usted, fíjese de que hay hermanos, hermanas que se molestan a veces cuando se amonestan, ¿verdad? Pero cuando se amonestan, hermanos, es con el propósito de que no pierda su salvación, su vida eterna, ¿verdad? Dice, porque el ocuparse de la carne, dice, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, a todos aquellos creyentes ya bautizados que andan conforme a la carne, es menester, pues, amonestarles, ¿verdad?, con la bendita palabra del Señor. Y no deberían de molestarse porque, pues, si se amonestan es porque se les requiere un bien, que no pierdan la salvación, la vida eterna. Así que, mi hermano, mi hermana, en este tiempo que vivimos, en el tiempo de la Odisea, ¿verdad? Estamos en el tiempo de la tibieza, un espíritu de tibieza, de mundanalidad que ha entrado en la iglesia. Entonces es menester que se amoneste, ¿verdad? Continuamente.
teniendo como respaldo, por supuesto, la bendita palabra del Señor, ¿verdad? Sigue diciendo, quien hará estos juicios es el mismo Cristo en el día postrero, según Hechos 10:42. Cristo juzgará por medio de su palabra, según Juan 12:48. Vamos a ver qué dice Hechos 10:42. Hechos 10:42. 10:42 de Hechos dice así: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Oiga usted, Él es el que Dios ha puesto, dice, por juez de vivos y muertos. Y vamos a ver qué es lo que dice también Juan 12:48. Juan 12:48. Dice de la siguiente manera, Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Oiga usted, Cristo dice, él mismo él no vino a juzgar al mundo, pero el que rechaza el evangelio de Cristo tiene quien le juzgue, dice, en el día postrero, ¿verdad? Mi palabra, dice, ¿verdad? Mi palabra tiene quien le juzgue en el día postrero, ¿verdad? Ella le juzgará, dice, en el día postrero, la palabra que él vino a hablar, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos de que toda aquella persona que ande conforme a la carne, pues tendrá su consecuencia, ¿verdad? Un pasa nuestro hermano Víctor, nuestro hermano diácono Víctor Cervantes, que se encuentra por allí en línea, ¿verdad? Paz y bendición a usted y a toda su familia. Estamos estudiando la lección número 14 del Manual de Doctrina y Preparación Bautismal. Bien, sigue diciendo, ningún humano está autorizado para decirle a una persona que ya está asegurada para la vida eterna o que ya está condenada, según Primera de Corintios 4:5. ¿Qué dice Primera de Corintios 4:5? Vamos a ver qué nos indica la palabra de nuestro Dios, el apóstol Pablo a los Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Oiga usted, vea que delante de nuestro Dios, hermanos, hermanas, estamos al descubierto, estamos desnudos, ¿verdad? Nuestro Dios nos ve aún en la plena oscuridad, aquí o en China o en diferentes puntos del planeta. El Señor nos ve y conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. Entonces, delante de Él, hermanos, no estamos ocultos, ¿verdad? Entonces, pasa nuestra hermana Miriam, Nicaragua. A ver cuándo nos acompaña mi hermana Miriam. Ya, primeramente Dios, vamos a estar por allí un poco más cerca, yo creo, por allí por el Sobrante, California. Muy probablemente pues nos movamos de Oakland, ¿verdad? Y posiblemente vamos a estar ubicados en el Sobrante, California. Así que cuando quiera visitarnos, por allí vamos a estar poniendo
la nueva dirección de la iglesia de Dios. Bien, continuamos. Entonces, hermanos, dice de que el Señor, pues, será el gran juez, el que conoce, lee, pues, nuestro pensamiento y las intenciones del corazón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo correcto que deberíamos hacer como hijos de Dios? Pues ser fieles, obedientes y sobre todo sinceros delante del Señor y sinceros con nosotros mismos también, ¿verdad? Todos hemos de estar un día ante el tribunal de Cristo. Él dirá la última palabra, según 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. Vamos a ver qué nos dice 5:10. Dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Con respecto a este verso, hermano, hermana, yo pienso de que ya estamos ante el tribunal de Cristo. De hecho, nuestro Dios ya sabe quién cuando va a dormir ya, cuando ya fallece, nuestro Dios ya sabe quién tiene entrada en el reino de su amado Hijo, ¿verdad? Entonces, ahora estamos ante el tribunal de Cristo y las acciones que nosotros hagamos hoy, esas van a determinar en qué parte nos va a poner el Maestro Jesucristo cuando venga, ¿verdad? En su segunda venida. Si nos va a poner a la izquierda o nos va a poner a la derecha. Obviamente, aquellos que andemos conforme a la carne, aún conociendo toda la verdad divina, y andamos conforme a la carne, obviamente nos va a poner a la izquierda, ¿verdad? Eso sin temor a equivocarme, sin ninguna duda, es seguro de que allí nos va a poner a la izquierda, ¿verdad? Por esa razón es bueno que mejor andemos en el Espíritu. Como dice también Romanos 8:9, ¿verdad? Mas vosotros no vivís, dice, según la carne. Le dice a la iglesia de Roma, el apóstol Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Oiga usted, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Oiga usted. Y si alguno dice no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si no es de él, ¿de quién será? ¿Verdad? Obviamente del otro, ¿verdad? Cuando uno anda conforme a la carne y no anda conforme al Espíritu al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, no es de Cristo. Simplemente, si ando conforme a la carne, agradando al mundo, aún conociendo de la verdad divina, el santo evangelio de Jesucristo, después de haberme bautizado en la iglesia de Dios, ando conforme a la carne, agradando, caminando y hablando como lo hace el mundo, es obviamente que no soy de Cristo, ¿verdad? Porque el que es de Cristo, pues tiene que andar como Él anduvo, dice la bendita palabra del Señor. Entonces, mis amados hermanos, es menester que reflexionemos. Nosotros, los que ya somos bautizados, y aquellas personas que anhelan bautizarse después de escuchar estas lecciones, después de escuchar estas clases, ¿verdad? Es menester que reflexionemos cómo andamos, según la carne o según el Espíritu, ¿verdad?
Debemos de andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Dios nos ayude para eso, porque dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿verdad? Si ando allí en contienda, perdón, si ando allí en contienda en las cosas de la vanagloria de la vida de este mundo, mis amados hermanos, obviamente que no le pertenezco a Cristo, ¿verdad? Le pertenezco al otro entonces. Y seguramente voy a tener graves problemas en el día postrero cuando venga el Maestro Jesucristo. Bien, sigue diciendo, pero mientras este juicio llega, la misma palabra de Dios autoriza a la iglesia a desligar de miembro a una persona que no vive conforme Dios lo establece, quien vive en continuos pleitos y enemistades. Si no aceptan las amonestaciones espirituales en la palabra de Dios, se le puede declarar étnico y publicano, según Mateo 18:17. Oiga usted, Mateo 18:17. Mire la manera de proceder que enseñó el Maestro Jesucristo, ¿verdad? 18:17. Le voy a leer desde el 15. Dice así, Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, dice el verso 17. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, ¿verdad? Después de una y otra amonestación, después de haber hecho este proceso, si no atendiere la amonestación, dice, tenle por gentil o publicano. Esta es la manera que dejó el Maestro Jesucristo de proceder, ¿verdad? Un pasa a nuestro hermano Ignacio Solórzano, hasta allá, hasta Chiapas, México, y a nuestro hermano diácono Adrián Pineda, por allá en Dallas, Texas, ¿verdad? Paz y bendición a él, a toda su familia por allá. Bien, entonces, hermanos, esta es la manera de proceder. Tenle por gentil o publicano, dice, ¿verdad? Estas serían una de las sanciones que me dijeran a mí, ¿verdad? Mire, hermano, un ejemplo, ¿verdad? De que yo anduviera tomando, por decir algo. Y me amonestan una y otra vez, y no hago caso y sigo tomando, ¿verdad? Y me amonesta el pastor una vez, si lo sigo haciendo, llama a uno o a dos más y me vuelve a amonestar. Mire, hermano, esto no lo debe de andar haciendo ya, ¿verdad? Y aún, no, pues no me importa y sigo tomando. Entonces, el hermano va a comentárselo a la iglesia, ¿verdad? Fíjese de que ya a la iglesia le tiene que comentar esto. Hemos amonestado al hermano fulano de tal ya 2 ocasiones y tenemos que proceder de acuerdo a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Así que le comentamos a la iglesia, el hermano no ha querido aceptar amonestación y sigue en el pecado de la embriaguez, ¿verdad? Solamente por poner un ejemplo. Entonces, hermanos, dice, tenle por gentil o publicano, dice, ¿verdad? Entonces, quizás no me van a echar de la iglesia, ¿verdad? Pero voy a dejar de formar parte
como miembro de la iglesia, por no acatar pues la amonestación que se me ha hecho, quedaría pues como cualquier persona, ¿verdad? Visitante únicamente de la iglesia, porque la separación de el trigo y la cizaña, ese no es trabajo que nos corresponde hacer a nosotros, ¿verdad? Esa amonestación, esa separación la hará el Señor Jesucristo cuando venga, ¿verdad? Él enviará a los ángeles, dice, a que hagan la separación del trigo con la cizaña, y la cizaña pues será echada en el horno de fuego, ¿verdad? Y el trigo obviamente a salvación, a vida eterna, haciendo la comparación. Bien, continuamos. Sigue diciendo: el que vive en fornicación e inmundicia sexual es como una levadura que leuda toda la masa, y por lo tanto es necesario quitarlo como miembro de la iglesia, según Primera de Corintios 5, vamos a ver, 5, 1 al 5. Dice de la siguiente manera, Primera de Corintios 5, 1 al 5, dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros, dice, fornicación. Oiga lo que había llegado a oídos del apóstol Pablo, ¿verdad? Que lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Oiga usted, era grave lo que estaba sucediendo, ¿no? Un pase a nuestra hermana María García y también a nuestra hermana Ángela Martínez, que se encuentran también allí en línea. Dice: y vosotros, dice, cual ni aún se nombra, dice, entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Oiga usted, el apóstol Pablo aquí le está hablando a la iglesia de Corinto. Oiga usted, y esta fornicación se estaba dando entre un hombre, un hermano que estaba en fornicación con la mujer de su padre. Oiga usted, y por eso les dice así el apóstol Pablo: de cierto se oye que hay entre vosotros, dice, fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene, dice, la mujer de su padre. Oiga usted, y vosotros estáis envanecidos. Yo pienso que aquí está diciéndoles a los líderes, ¿verdad? Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, verdad? No debierais más bien haberos lamentado, dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Pregunta el apóstol Pablo. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, dice, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Oiga usted, esto era el procedimiento que estaba ordenando el apóstol Pablo para aquella iglesia de Corinto, que estaba en una grave situación de fornicación. La pregunta es, ¿pudieran darse estas cosas en estos tiempos? Es muy probable que sí,
quizás a este grado que estaba sucediendo, igual como allá, tal vez no, ¿verdad? Pero sí se dan actos de fornicación, actos de adulterio, y muchas veces la iglesia sigue su curso, ¿verdad? Y nadie dice nada. Entonces, vemos aquí que el apóstol Pablo estaba indignado por lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces, y dice, reunidos, dice, mi espíritu y con vosotros, dice, él había juzgado que el tal, dice, sea entregado a Satanás, o sea, desligado prácticamente del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, esta sería como una sanción que tienen pues la autoridad, los dirigentes, ¿verdad? Los verdaderos santificados tienen la autoridad de poder hacer esto, ¿verdad? Desligar a un miembro que ha cometido tal acción así, tenerlo pues, después de una y otra amonestación, tenerlo por gentil o publicano, como dice allá Mateo, ¿verdad? Bien, dice el 6 y el 13 también. El 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura, dice, leuda toda la masa? Entonces, si eso se estaba dando y no decían nada, probablemente alguna otra persona, alguna otra pareja podía seguir haciendo lo mismo en fornicación, y como que ellos no les dicen nada, pueden seguirlo haciendo, ¿verdad? Y no pasa nada. Entonces, hermanos, la iglesia de Dios es ordenada y tiene que sancionarse este tipo de situaciones, ¿verdad? Dice el 13, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, dice el verso 13. Oiga usted, entonces, hermanos, vemos de que aquí da la autoridad el apóstol Pablo de que la iglesia, la dirigencia de la iglesia, el pastor, el diácono, el ministro, sí puede realizar una sanción de este tamaño, ¿verdad? Por decirlo así, cuando se está dando estos actos, ¿verdad? Obviamente de que también debe ser un dirigente, un pastor que sea ejemplar y santificado al Señor, ¿verdad? Obviamente, pero si él anda pues también fuera del camino, pues con qué carácter podría llamar la atención a los miembros que cometan este tipo de faltas dentro de la iglesia, ¿verdad? Bien, sigue diciendo, el que se aparta de la doctrina verdadera no puede permanecer en el seno de la iglesia. Es necesario apartarse de ellos, según Primera de Timoteo 6, 3 al 5. Primera de Timoteo, vamos a ver qué aconseja el apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo dice 6, 3 al 5, dice así. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Dice el 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad
como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Oiga usted, apártate de los tales. No dice síguelos, ¿verdad? No dice únete a ellos. No dice secúndalos. Dice apártate, le dice a Timoteo, de los tales. Si yo comenzara a decirle a la iglesia algo que no va conforme a la palabra de Dios, como dice Isaías 8:20, ¿verdad? A la ley y al testimonio. Quien no hiciere así, dice, es porque no le ha amanecido, ¿verdad? Entonces, si yo le dijera a la iglesia, yo a veces le he dicho a la iglesia, el día que yo les diga, no le hablen a tales hermanos, yo les digo, apártense de mí porque ya algún espíritu malo se me metió a mí. Así se los he dicho yo, apártense de mí porque esa no es enseñanza de Cristo, ¿verdad? Entonces, es menester, porque ahora se dan esos casos de que los mismos pastores ponen en contrariedad, en pleito a las ovejas, ¿verdad? Entonces, esa no es enseñanza de Cristo. Si Él enseñó que hay que perdonar aún hasta los enemigos, cuánto más aquellos que somos lavados con la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que yo les diga de que no tengan comunión con cierto hermano, eso es estarlo poniendo a pleito. Y el día que yo les diga eso, yo les digo, apártense de mí, aléjense de mí, porque ya algún espíritu malo se me metió y por eso les estoy aconsejando eso. Bien, sigue diciendo, el ministerio de la iglesia ha sido puesto para velar por el bienestar de la misma. Por lo tanto, él velará porque la congregación viva conforme el pacto que ha contraído con Dios, según Efesios 4:11. Vamos a ver qué dice Efesios 4:11. Efesios 4:11 dice de la siguiente manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Oiga usted. Y dice también 4:11 y 12. Dice el 12. Dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Oiga usted, y cita también Hebreos 13:17, que dice, ahorita se lo leo, obedeced a vuestros pastores. Siempre teniendo cuidado, por supuesto. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan, dice, con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Oiga usted. Entonces, hermanos, aconseja también la palabra de Dios a obedecer a nuestros pastores, pero debemos de saber en qué y cuándo, ¿verdad? En qué y cuándo debemos obedecerles. Si nos está aconsejando, nos está guiando bien paralelamente con la bendita palabra del Señor, sí, debemos obedecer 100%. Heme aquí qué es lo que me corresponde hacer, ¿verdad? Debemos obedecer a nuestros pastores, pero cuando nos están guiando mal, ¿qué es lo que hace un guía ciego? Si un guía ciego va guiando a otra persona ciega, dice la palabra de Dios que ambos caen en el hoyo, ¿verdad? En el abismo. Entonces, hermanos, debemos de saber en qué
debemos sujetarnos y en qué debemos obedecer, porque hoy en los últimos tiempos citan mucho este verso, estos versos, muchas veces para imponer cosas que no son ajustadas a la bendita palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que no son bíblicas. Entonces, hermanos, eso no lo veo yo correcto, obedecerle a un pastor que me está imponiendo que cumpla algo que no es bíblico, simplemente un capricho, un pensamiento humano. Eso no lo puedo obedecer. Ahora, si va paralelo con la bendita palabra del Señor, así sea un jovencito, ¿verdad? Como el joven Timoteo, el que me lo esté diciendo, si es un jovencito santificado y me está conduciendo paralelamente con la palabra del Señor, heme aquí, hermano, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ordéneme lo que tengo que hacer y eso voy a hacer. Pero que me esté conduciendo paralelamente con la bendita palabra del Señor. Pero si me está queriendo imponer pensamientos, mandamientos de hombres, pues no, ahí sí no es correcto sujetarnos a esa obediencia. Dice, cada caso de desobediencia a la palabra de Dios con el cual se quebrante el pacto será analizado por el ministerio para determinar si debe seguir como miembro o no. Primera de Corintios 5:4, ya lo leímos, ¿verdad? Esta determinación no define la suerte final de cada persona. Solamente el juicio de Cristo determinará o a vida o a la muerte. Oiga usted, esto dice, este párrafo, hermanos, está muy bonito, ¿verdad? Dice, esta determinación, dice, pasa nuestro hermano Wilfredo Amílcar Villanueva, hasta Los Ángeles. Pasa, hermano. Estamos estudiando la lección número 14 del Manual de Doctrina y Preparación Bautismal. Me gusta esto, hermanos, porque dice, esta determinación no define la suerte final de cada persona. Solamente el juicio de Cristo determinará o a vida o a la muerte, ¿verdad? Entonces, recuerde, hermano, de que mientras hay vida, hay esperanza, ¿verdad? Una persona puede cometer falta por descuido, ¿verdad? Se descuidó y cayó, pecó. Pero si se arrepiente de todo corazón, y esto lo digo con base bíblica, con sustento bíblico, ¿verdad? Porque me trae a memoria al rey, pues, Manasés, ¿verdad? Que hizo cosas graves delante del Señor, incluso hasta quemar a sus hijos, ¿verdad? Sacrificarlos a Moloc, quemar a sus hijos en los brazos de Moloc. Entonces, y cuando se arrepintió y oró al Señor, Dios lo perdonó. Entonces, una sanción del ministerio a un hermano, a un miembro, porque ha fallado y no se sujeta, no determina que ya esté condenado, ¿verdad? Sino de que si más adelante se allega a Dios de todo corazón, Dios tiene la última palabra, ¿verdad? Ningún hombre sobre la tierra puede decirle, ya estás condenado, ¿verdad? Ya no tienes salvación. No, esa última palabra la tiene nuestro Hacedor. El Señor Jesucristo, cuando venga en su reino, determinará, ¿verdad? Si aquella persona se arrepintió de corazón, pues nuestro Dios es lleno de amor y de misericordia. Sin embargo, pues, dice de que el que pecare voluntariamente, dice, ¿verdad? Entonces está en graves problemas.
lamentablemente, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero grande y misericordioso es nuestro Dios para poder darnos la salvación, la vida eterna, ¿verdad? Si una persona se arrepiente de todo corazón y se allega a Dios nuevamente, pues Dios determinará en aquel día, ¿verdad? Pero nosotros los humanos no podemos decir cuál es el destino final de uno de nuestros consiervos, ¿verdad? Porque recuerde de que muy probablemente cuando nos bautizamos recibimos el don del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios nos asiste, pero ese Espíritu lo podemos perder, ¿verdad? Cuando el profeta ungió a David como rey, dice que el Espíritu de Dios se posesionó sobre él y estaba con él y lo guiaba y lo dirigía. Pero, ¿perdió David ese espíritu? Sí, sí lo perdió. Cuando cometió aquellas faltas, ¿verdad? Aquel pecado con la mujer de Urías Eteo, perdió la asistencia, la guianza de ese espíritu, de ese espíritu de Dios. Entonces, hermanos, nosotros también podemos perderlo. Entonces, y por esa razón escribe pues el Salmo 51, ¿verdad? El salmista David, porque había perdido. Renueva un espíritu recto dentro de mí, dice allá el Salmo 51. Entonces, hermanos, también nosotros estamos expuestos a perder esa guianza del Espíritu Santo de nuestro Dios por descuidarnos, ¿verdad? Por descuido propio, por no mantenernos en constante oración, en constante lectura, podemos perder esa guianza del Espíritu de Dios que recibimos un día, ¿verdad? Cuando nos entregamos al Señor. Bien, sigue diciendo, para que la iglesia pueda permanecer en un ambiente de santidad y superación, cada miembro, al cometer un pecado grave, debe manifestarlo, fíjese bien, debe manifestarlo por escrito al ministerio de la iglesia, según Efesios 4:25. Dice, vamos a ver, Efesios 4:25. 4:25 de Efesios dice así: por lo cual, desechando la mentira, oiga usted, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Vea, hermano, de que como miembros de la iglesia de Dios, como miembros, ya no digamos como obreros, como diáconos, como ministros, ¿verdad? Tenemos la obligación de hablar verdad, siempre, siempre, no importa de que nos vayan a amonestar, ¿verdad? Porque a veces mentimos, podemos caer en una mentira, ¿verdad? Fácilmente, por tal de que no nos amonesten, no nos regañen, podemos mentir. Y aquí el apóstol Pablo dice, por lo cual, desechando, dice, la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Debemos hablar nosotros, los creyentes en Cristo, estemos a donde estemos, vayamos a donde vayamos, debemos hablar con verdad, con verdad. Pero a veces quizás nos preguntan, hermano, ¿y le ha hablado usted al hermano fulano? ¿Y le ha hablado usted a la hermana fulana? Y sí, hermano, sí le he hablado, pero no me contesta. Y quizás no le he hablado. Ya le mentí, ¿verdad? Por tal de que no me vaya a regañar, ¿verdad? Ya le mentí al hermano. ¿Por qué no decir? No, fíjese de que no le he hablado. Pero ¿por qué, hermano? ¿Verdad? Si usted es el pastor y ¿qué le pasa? ¿Por qué no le ha hablado? No, pues me descuidé
y no le he hablado y me están amonestando, pero a veces por no sufrir la amonestación, por no sufrir la pena, mentimos. Y no debemos mentir como siervos de nuestro Dios. O quizás en el trabajo, ¿verdad? Quizás en el trabajo, ¿verdad? No, pues, mire, le decimos al supervisor, no voy a poder ir hoy porque estoy enfermo. Y tal vez voy de paseo con la familia, ¿verdad? Ya mentimos. Entonces debemos hablar verdad. Siempre, siempre, como hijos de Dios, debemos hablar siempre la verdad. No importa que nos regañen, no importa la consecuencia, pero debemos de hablar siempre con la verdad. No mentir. Bien, sigue diciendo Isaías 63:8. ¿Qué nos dice Isaías 63:8? 63:8 de Isaías dice así: porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Oiga usted, mi pueblo dice, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue, dice, su Salvador. Pero si usted y yo andamos mintiendo por allí, hermano, hermana, déjeme decirle de que los mentirosos, dice la Sagrada Escritura, no heredarán el reino de Dios. Así que, si bien también dice otro verso, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿verdad? Todos mentimos. El problema es, hermanos, cuando lo hacemos con alevosía y ventaja, como dicen los abogados, ¿verdad? Con dolo. Cuando mentimos con alevosía y ventaja, eso es grave, eso es pecado delante de nuestro Dios. Pero a veces que mentimos sin querer hacerlo. Y es cuando mentimos así, sin mala intención, pues Dios lo perdona con facilidad. Dios nos perdona. Un ejemplo de mentir sin intención es como que yo le dijera a mi hermano Wilfredo, ¿verdad? Hermano, voy a llegar, le llego por ahí a las 6 de la tarde. Y le llego a las 7. ¿Le mentí o no le mentí? Le mentí. Pero, ¿por qué le mentí? Me agarró la tarde, me agarró el tráfico, se me ponchó una llanta, qué sé yo. Entonces tuve dificultad, pero que le mentí, le mentí. ¿Quería mentirle? Pues no, la intención no era mentirle, pero le mentí. Entonces por eso dice el verso, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero el problema es cuando la mentira se piensa, se analiza, ¿verdad? No, esto y esto le voy a decir, ¿verdad? Una mentira. Esas mentiras son peligrosas, nos pueden dejar fuera del reino de nuestro Dios. No debemos mentir de esa forma, de esa manera. Bien, sigue diciendo, si un miembro de la iglesia comete un pecado y lo calla, hará más grave su falta, porque tratará de engañar a la iglesia. Y esto significa caer en el pecado de Ananías y Zafira. Oiga usted, según Hechos 5:1-4. Vamos a leer Hechos 5:1-4. Vea qué necesidad tenían estas personas de mentir. No tenían ninguna necesidad, pero cierto hombre llamado Ananías, Hechos 5:1-4, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad?
reteniéndola, no se te quedaba a ti, pues era de él, ¿verdad? Era de él la propiedad, podía quedarse con todo, no había ningún problema. El problema era que estaba mintiendo, ese era el problema, fíjese bien. Dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Oiga usted, entonces, hermanos, era necesario que mintiera Ananías. Si era de él la propiedad, podía quedarse con todo. Pero simplemente le hubiera dicho, sí, la vendí, pero yo me voy a quedar porque voy a utilizar ese dinero y ya, voy a utilizarlo para mí. Era de él. El problema fue que mintió. No has mentido a los hombres, le dijo, sino a Dios. Entonces, mire el problema de mentir, hermanos. Dios nos ayude para no caer en esas faltas, ¿verdad? Que a veces la podemos ver muy pequeñas, pero son graves delante de nuestro Dios. Dios nos ayude. Dice, nunca debemos olvidar que la iglesia de Dios es pueblo celoso de buenas obras. Tito 2:14. Tito 2:14. 2:14 de Tito dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es lo que quiere nuestro Padre Dios, ¿verdad? Aún pasa nuestro hermano Elí Martínez, nuestro hermano ministro Elí Martínez allá en San Juan Chiquito, El Salvador. Bien, entonces un pueblo celoso de buenas obras, eso es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Que seamos nosotros, no un montón de mentirosos, ¿verdad? Los mentirosos están allá, donde estábamos nosotros antes, en el mundo. Pero ya como parte de la iglesia de Dios, si usted quiere ser miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Dios, tiene que evitarse todas estas se ven pequeñas faltas, ¿verdad? Pero esa pequeña falta le costó a Ananías la muerte, le costó la vida, ¿verdad? Falleció por haberles mentido, por haberle mentido al Espíritu Santo, ¿verdad? Que estaba en los apóstoles en ese tiempo, en ese momento. Bien, sigue diciendo, los llamados a conservar en estado de pureza a la iglesia somos nosotros mismos. Por lo tanto, la sinceridad deberá ser su mejor compañera. Si hemos dejado el mundo, las falsas organizaciones religiosas, formemos en verdad a la iglesia de Dios, con la cual contraerá nupcias el Hijo de Dios. Oiga usted, con la cual dice contraerá nupcias el Hijo de Dios. ¿Cree usted que el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quiere contraer nupcias con un montón de mentirosos? No debemos hablar verdad. No os mintáis los unos a los otros, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Hablad verdad entre vosotros. Entonces, hermanos, eso es lo que nos define como hijos de Dios. Y no porque digan, no, ese hermano no miente, no. Es porque le tenemos temor a Dios, ¿verdad? Que ese temor esté impregnado bien adentro de nuestra mente, que no debo mentir porque eso no le agrada al Señor, porque eso es pecado y porque eso me puede dejar afuera del reino. El padre de la mentira es el diablo,
¿verdad? Y si yo ando mintiendo por allí, pues soy hijo del diablo, pues, ¿verdad? Es la realidad. Si yo ando por allí mintiendo a cualquier persona, ¿verdad? A mi empleador, a mi supervisor, a cualquier persona que yo le ande mintiendo, pues soy hijo del padre de mentira. No soy hijo de la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, hermanos, tenemos esa palabra bendita de nuestro Salvador, que es la verdad. Y si conocemos esa verdad, andemos nosotros también hablando verdad, nunca mintiendo. Así que, mis amados hermanos, esta ha sido la lección de número 14 de las clases prebautismales, ¿verdad? Luego viene la última, la 15, y luego siguen los puntos de fe. Quiero tenerlas todas, y aquí en Facebook, la borra Facebook, pero las estoy subiendo a YouTube. Y allí sí permanecen, ¿verdad? Permanecen todos los videos en YouTube. Los puede ir a ver. Cualquier lección que quiera ver, la puede ver allí en YouTube. Solamente busca el número de la lección que quiera ver o se lo quiera proporcionar a alguien. Puede buscarlo en YouTube y allí lo va a encontrar, ¿verdad? Porque esto nos facilita. A mí a veces me ha tocado ir a darle las clases prebautismales así a una sola persona hasta su casa, ¿verdad? Cada semana aprovechaba, le daba hasta 2 lecciones. Iba un poco retirado de mi casa, ¿verdad? Después del trabajo. Pero ahora que ya están aquí y van a estar los videos en YouTube, solamente se le comparte y ya puede conocer el contenido de la lección que tenga duda, ¿verdad? Así que allí van a estar, mis amados hermanos, estas lecciones, ya que Facebook determinó pues que borrarlos a los 30 días, pero se pueden conservar ahí en YouTube los videos, pues hasta el momento, ¿verdad? No sé, a no ser que más después prohíban, no se duda que prohíban la predicación del evangelio más adelante en las redes sociales, no se duda, ¿verdad? Todo puede suceder, pero mientras se pueda, allí van a estar estas lecciones para el conocimiento de aquellas personas que quieran formar parte de la iglesia de Dios. Un paz a mi hermano Eli Valiente, que se encuentra también por allí en línea. Paz y bendición para todos. Así que, mis amados hermanos, llego hasta acá con esta transmisión. Voy a hacer una oración y así termino esta transmisión. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, porque me has concedido poder transmitir tu bendita palabra. Esta lección, Señor, que no dudo que será de edificación para los que ya formamos parte de tu iglesia, bendito Dios, y para aquellas personas también que anhelan formar parte de ella. Dios poderoso, te ruego de que nos sigas guiando, nos sigas conduciendo por el buen camino, Señor, por el camino de la rectitud, de la justicia, hacia el reino de tu amado Hijo. No permitas, eterno Dios, que esta palabra regrese vacía, sino que pueda ser el efecto deseado, anhelado en cada mente, en cada corazón. Padre eterno, concédenos descanso y recuperación en esta noche, Señor. Bendice a todas aquellas personas que han estado en línea, en conexión. Bendíceles grandemente a cada uno de ellos, de ellas, sus familias cercanas y lejanas. Y si hay alguno enfermo, enferma entre ellos, concédeles la sanidad. Dios poderoso, te lo ruego, te lo suplico, en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, dice esta bendición apostólica del apóstol Pablo a los Corintios, dice así, 13:11 de segunda de Corintios, dice así: por lo demás, hermanos, tened gozo,
perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Paz a vosotros, mis amados hermanos. Feliz noche para todos.